Nehemías capítulo 2, vamos a leer y estudiar en esta mañana hasta el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero, oyendo Sanballat, Honorita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nos quedaremos aquí hasta el versículo 10. Si os acordáis bien, empezamos la semana pasada una serie de sermones en el libro de Nehemías. Vimos la semana pasada que él escuchó la noticia de la destrucción allí de Jerusalén, que incluso después del regreso de algunos, seguía con los muros totalmente destrozados y las puertas quemadas. Y darse cuenta de que todavía seguían de esa manera le hizo llorar, le hizo ayunar y le hizo orar. Fue lo que vimos. Hablamos la semana pasada también de la importancia en reconocer las necesidades que están alrededor nuestro y la prioridad de la oración en la resolución. Entonces Nehemías, un hombre que decidía y actuaba, era el copero del rey. Vamos a ver que era muy activo. Cuando reconoció la necesidad de Jerusalén, lo que hizo fue orar, clamar a Dios por misericordia. Y en su oración vemos que él oró confesando los pecados, los suyos, los del pueblo. Oró también recordando las promesas de restauración de su pueblo por Dios. Pero un detalle allí importante del capítulo 1 es que concluye el resumen de sus oraciones diciendo que el propósito de la oración es llevar adoración, reverencia al nombre de Dios. Y la última petición que vimos allí en su oración conecta el primer capítulo al segundo. Dijo allí, si podéis ver en el último versículo del capítulo 1, dice: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O sea, él reconoce la necesidad, ora para que Dios actúe, pero también pide que Dios le dé los medios para que él forme parte de la solución. Y él sabía
que para que pudiese actuar, Dios tenía que concederle gracia delante del rey Artajerjes. Por eso hoy vamos a hablar de algunas características de una persona vocacionada. ¿Qué pasa cuando Dios nos llama a una obra específica? Y quiero empezar hablando de un ejemplo que tenemos en nuestros días. Conozco a una señora que ahora mismo tiene 81 años. Se llama María Celia. Es una señora muy activa. Es médica, ginecóloga. Y tenía una vida muy tranquila de consultas médicas ahí en su despacho. Y cuidaba de gente con mucho dinero. Ella incluso habla en su testimonio que tenía una de sus pacientes que enviaba su avión particular a São Paulo para recogerla allí y llevarla para que hiciese un parto o algo así, ¿no? Y un día, uno de sus amigos, que era capellán de un colegio cristiano y gestionaba viajes de apoyo a ciudades que estaban necesitando, le llamó y le dijo, mira, teníamos un médico que iba a asistir a un viaje misionero a un sitio donde hay una epidemia de rotavirus y él no puede ir. ¿Puedes ayudarnos con eso? Y ella dijo, vale, voy. Y fue. Y algo cambió en su corazón. Ella habla de muchas cosas de este primer viaje, pero después de este viaje la tranquilidad de su consultorio, lleno de gente rica, ya no tenía ningún sentido. Ella reconoció la necesidad que había allí, tuvo compasión de las personas y vio que podía participar del apoyo a esas personas que tenían necesidad. Y empezó a viajar una y otra vez. En el primer año que Dios la llamó, ella viajó 8 veces a Amazonas. Son 4 horas en avión, además de las horas en barco, ella se fue 8 veces. Hoy en día ella se queda más días fuera de su casa que dentro al año. 220 días ella se queda viajando todos los años. Y ella cita una frase curiosa que siempre me acuerdo, hablando de sus primos que tienen una empresa grande y pone ahí en la pared de la empresa, ¿no? Si la pescaría empezara a influir en los resultados de la empresa, cerraremos la empresa. O sea, si algo que hago aparte, extra, como bendición o diversión, empieza a molestarme, pues cierro la empresa. Y fue lo que hizo ella. Tantos viajes que tenía que salir y dejar su consultorio, que en poco tiempo ella tuvo que cerrar el consultorio y dedicarse exclusivamente a los viajes misioneros. ¿Y por qué utilizo el ejemplo de esta mujer? Hay un montón de ejemplos por ahí, de gente, de hombres y mujeres que tienen una vocación y se dedican a la obra del Señor de diferentes maneras. Y fue lo que pasó con Nehemías, aquí en su carta que nos comenta. Hubo un cambio completo en su vida por el llamamiento que recibió para trabajar en la obra de Dios. Por eso vamos a ver ahí algunos detalles, características de uno que es llamado por Dios para una tarea específica. Ahora te pregunto, ¿no? ¿Crees que Dios te puede llamar a que hagas una obra tan grande como la reconstrucción de los muros de Jerusalén? ¿Crees que Dios puede hacer esto contigo? ¿Y qué es lo que necesito en mi vida para que sea útil en la obra del Señor aquí en nuestra ciudad donde estamos? Tenemos que empezar a pensar en esto. Y hay algo importante que hablamos la semana pasada y que tenemos que recordar, que es la empatía. Nehemías no tenía egoísmo en sus actitudes. Porque si la única necesidad que reconozco es la mía, si solamente mi preocupación está centrada en mis cosas, todo lo que haré será para satisfacerme a mí mismo. Y cuando tengo ese egocentrismo, incluso cuando ayudo,
Cuando doy clases, cuando hago algo, lo que hago es para que mi imagen sea estimada por los demás, o es para recibir algo incluso, o para sentirme bien conmigo mismo. Ahora, lo que quiero que veáis es que el Evangelio no es simplemente una creencia que te quita del egoísmo, del egocentrismo, y te lleva a un altruismo, ¿no? A actitudes que niegan incluso a sus propias voluntades. No es así. Es más que eso. Salimos del egocentrismo, que es lo que estoy hablando, pero no para quedarnos simplemente en el altruismo, sino para que dejemos allí nuestro ser para vivir centrados en Cristo, en Dios y en su voluntad. Y por eso tenemos que empezar por aquí. El propósito de nuestras actitudes, de nuestras creencias, deben estar centradas en la voluntad de Dios. Vemos que Nehemías aquí enfoca en su oración, aquí cuando leemos el capítulo 1, en las promesas de Dios. Él ora recordando que Dios había prometido algo a su pueblo. ¿Qué les había prometido? Restauración a su pueblo si ellos se arrepintiesen de sus malos caminos y volviesen a los caminos de Dios. O sea, el propósito de la reconstrucción sería hacer el nombre de Dios grande. Y él siente el sufrimiento del pueblo allí por no tener protección por los muros que no estaban, ni orden, no tenían puertas. Pero por encima de eso está la gloria del nombre del Señor. Eso es lo que tenemos que buscar. Su amor viene primero al reino de Dios y su justicia. Y en segundo plano viene el amor al prójimo. Yo no puedo amar a mi hermano como debo amarle si no amo a Dios sobre todas las cosas. Así que si quieres ser una potente herramienta de Dios en la vida de los demás, tienes que primero organizar tus prioridades. Si Dios no es lo que más amas, entonces ya empezamos mal. Tus decisiones no estarán basadas en las prioridades del reino, sino en otras prioridades. Tenemos entonces que aprender a sentir lo que Dios siente cuando ve a la sociedad, por ejemplo, en la cual vivimos. Lo que Dios siente cuando ve a un hijo suyo lejos de la comunión. Es lo que vemos en las actitudes de Cristo. No sé si os acordáis. Cuando llegó a Jerusalén, poco antes de su muerte, al ver las multitudes, ¿qué hizo? Él tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando miramos a los demás con estos ojos, mis hermanos, sufrimos por sus pecados. Sufrimos por sus ansiedades, por sus dolores. Y sinceramente, a veces no hace falta ni mirar a los demás. Nos miramos a nosotros mismos, el espejo, y pensamos, vaya, necesito una obra de restauración en mi vida. Dame, Padre, el crecimiento espiritual que necesito. Así que salir del egocentrismo y buscar hacer la voluntad de Dios, esta mirada de Dios, es la primera característica importante de uno que es una herramienta potente en las manos de Dios. Ahora, la segunda que vamos a ver ahora y vamos a hablar y recordar de la semana pasada es la oración. Si os acordáis, Nehemías se quedó del mes que pone allí en el primer versículo, del mes Kisleu hasta el mes de Nisan, que son más o menos 4 meses, se quedó estos 4 meses sin hablar ni hacer nada, además de orar. Y él ya había pedido
a Dios que le diera gracia delante del rey. Y aquí, incluso cuando el rey le pregunta qué es lo que quiere, él ora antes de contestarle. ¿Por qué? Porque él sabía que a pesar de servir al emperador Artajerjes, Dios está por encima de todos los reyes. Si Él es el Rey de Reyes, nuestra petición debe estar siempre presentada delante de Él. Porque al final sabemos, si Dios nos bendice, si Él actúa de manera sobrenatural en la situación que necesitamos, mis hermanos, cada una de nuestras necesidades van a ser suplidas. Nehemías, delante del rey, no tenía ningún derecho de pedirle lo que él le pidió. Nehemías no tenía libertad para decir, hasta luego, Artajerjes, que me voy a Jerusalén. No tenía esa libertad, sin que el rey le diese el permiso. Pero él creía que todo estaba bajo el control de Dios. Él pidió con osadía al rey. Le pidió tiempo lejos de su trabajo. Y sabemos cómo es difícil pedir vacaciones a nuestros jefes. Le pidió tiempo lejos de su trabajo. Le pidió cartas para que pudiese pasar por los reinos vecinos, por peligros. Y pidió materiales para la reconstrucción. ¿Y sabe lo que pasó? El rey le concedió. Podemos pensar, vale, si todo viene de las manos del rey Artajerjes, ¿por qué orar a Dios? Para contestar a esta pregunta tenemos que mirar el versículo 8, la última frase del versículo 8. Dice allí, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, la oración es una característica de aquellos que han sido llamados. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que todo lo que necesitan viene de la mano de Dios. Estamos hablando aquí de un muro, de una ciudad. Hermanos, no sé si tenéis una idea de lo que es esto. Pero si la restauración a la que Dios te llama es la de tu propia vida, que sepas que todo lo que necesitas para esa obra viene de la mano de Dios. Todo. Puedes mirar hoy hacia tu matrimonio y pensar, ¿qué es lo que necesito para la reconciliación? La respuesta es, todo lo que necesitas está en Dios. Si salimos del contexto familiar, por ejemplo, y vamos al contexto de la iglesia, como estamos aquí todos juntos, ¿sabéis lo que necesitamos aquí en nuestra iglesia? Exactamente lo que más necesitamos. Necesitamos la benéfica mano de Dios sobre nosotros. Es eso lo que necesitamos. Da igual si el proyecto que tenemos aquí es comprar un terreno, un inmueble para la iglesia, si es la documentación del local, si es la evangelización de todo Aranjuez, todo lo que necesitamos es el favor de Dios. Ahora, podemos pensar, ¿no? ¿De qué nos vale trabajar día y noche, hacer muchas actividades aquí de evangelización, si no tenemos el favor de Dios? ¿De qué nos vale? No nos vale para nada. Nuestra obra debe estar centrada en Dios y no en nuestros deseos personales, y debe buscar todos los recursos necesarios en Él también. Si nos quedáramos solamente con estas dos cosas, que la primera es centrar nuestras prioridades en Dios, buscar su voluntad y no la nuestra, y la segunda es buscar en Él todo lo que necesitamos, mis hermanos, si nos quedáramos solamente con estas dos, seguramente veríamos mucho más a Dios obrando por medio de nosotros. ¿Y sabéis por qué? Porque Dios no busca grandes hombres y mujeres. Dios no busca a hombres y mujeres con muchos dones.
no busca hombres y familias con muchos recursos financieros para hacer su obra. Él busca a hombres y mujeres que quieran cumplir su voluntad. Y para esto, Él mismo envía todo lo que necesitan. Para estos que están dispuestos, Él mismo nos envía todo lo que necesitamos. Dones, si necesitamos dones, nos va a enviar dones. Si necesitamos tiempo, nos dará tiempo. Recursos financieros, Él es el dueño de toda la plata y todo el oro. Todo lo que necesitamos, Él nos enviará. Estamos hablando del copero del rey. Nehemías era el copero del rey. Él tenía un buen trabajo. Tenía la estabilidad que muchos de nosotros anhelan tener. Comía y bebía de lo mejor que existía. Él tenía el respeto y la confianza del rey. Pero hay algo que nos llama mucho la atención en este capítulo. Teniendo todo eso, todo, una vida tranquila. Después de recibir la noticia, lloró, oró, ayunó y su satisfacción cambió. O sea, además de reconocer la necesidad del pueblo judío, Nehemías no tenía nada más. Era un copero. ¿Qué podía hacer él? Él podría muy bien pensar lo siguiente: vaya, qué pena, ¿no? Que los de allí de Jerusalén siguen sin muros y sin puertas. Qué pena. Están tan lejos. Es una obra tan grande. Yo soy el copero del rey. Pero no fue lo que pasó. Y cuando comparamos su situación anterior, ¿no? Quedarse allí, seguir trabajando para el rey, o salir de allí a una ciudad que estaba lejos y totalmente destruida, con la tarea de conseguir materiales, mano de obra. La gente que estaba allí estaba desanimada, no quería trabajar, vivía entre los escombros. Ahora, ¿cuál de estas dos tareas debería entristecerle más? ¿Quedarse muy cómodo en el palacio o salir de allí, irse muy lejos, trabajar mucho con gente que estaba desanimada? Seguramente la tarea más difícil, y yo diría imposible para un hombre, era la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Tener que lidiar con moradores apáticos. Y de aquí, cuando juntamos la voluntad centrada en Dios y la dependencia completa del favor de Dios, empezamos a comprender el estado de tristeza reconocido por el rey en las expresiones de Nehemías. El confort que tenía allí en el palacio ya no era lo que le animaba, sino que le dejaba triste. Ojo. Ahora, ¿por qué? Porque ahora él tenía una tarea divina. Algo que de hecho le traía un propósito a su vida. Porque dando vueltas en este capítulo y en este detalle del texto, me quedé con una frase, ¿no? Es mucho mejor la tarea más difícil con Dios que el descanso y la tranquilidad sin Él. Mucho mejor es la tarea más difícil con Dios que el descanso y la tranquilidad sin Él. Y Nehemías era un hombre como nosotros, como tú y yo. Y en todo el tiempo que había trabajado para el rey, nunca le había demostrado tristeza. Mis hermanos, ¿cómo puede ser? Sabemos que somos personas que cambiamos de opinión, cambiamos de humor. Nos despertamos enfadados, nos animamos en la comida, luego nos enfadamos otra vez. Pero este hombre había trabajado allí y el rey nunca había reconocido en sus expresiones la tristeza. Seguramente pasaba por días buenos y malos también, pero aún así sus ánimos no influían en su trabajo hasta el punto de ser visible al rey. Y eso no es simplemente una cuestión de temor porque sabía quién era el rey, no su jefe, sino una responsabilidad con sus deberes.
Y cómo eso es importante, ¿no? Porque yo conozco a un hermano que se fue al seminario antes que yo y no pudo concluir el seminario, pues sus experiencias personales siempre eran mejores y más espirituales que las tareas que le exigían allí en el seminario. Curioso. Se fue de nuestra denominación, se vinculó a una iglesia libre de habla inglesa y se quedó allí algunos años también. Pero se fue de esa iglesia también porque vio que los hermanos allí no eran tan piadosos como él. Y él quería meter a todos los pobres, los que vivían en la calle, dentro de la iglesia para morar y allí. Y los de la iglesia decían, no, no es así que funciona, ¿no? Tenemos procesos, no podemos hacer eso. Y él se fue de esa iglesia también. Y esta semana se ha mudado a una finca, la finca de su familia, y quiere empezar un trabajo con huérfanos. Es un hombre creyente. Y es posible que sea la persona que conozco que más predique la palabra de Dios. Él solo habla de la palabra de Dios. Pero su ánimo doble no le ha permitido todavía concluir con constancia todo lo que ha empezado. Ahora, mis hermanos, si Nehemías fuese así, ¿cómo el rey se enteraría de su tristeza? Le vería en su cara triste y iba a decir, bueno, ayer también estuvo, ¿no? Y la semana pasada también, y se enfadó con no sé quién, y se quedó triste con no sé quién, y no vino por no sé qué. Pues, ¿cómo voy a saber? Algo pasará, pero bueno, como pasan muchas cosas, no fue eso lo que pasó. Él persistió en la oración, él demuestra su constancia, no solamente antes de recibir esa tarea, sino principalmente después. Es lo que vamos a ver. Persistió en la oración hasta el punto de su certeza de la tarea que tenía que hacer, le quitara completamente la sonrisa de su rostro. Él ya no dudaba. Allí donde estaba ya no era su lugar. Sabía que su tarea ya no era la de seguir como copero del rey. Por eso él pedía con fe. Y la fe es la tercera característica de uno que tiene una tarea del reino de Dios a cumplir. Su fe se reconoce claramente en su oración del capítulo 1. Y cuando confiesa creer que Dios es aquel que guarda su pacto y su misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, él confiesa su fe en Dios cuando reconoce las promesas de Dios, cuando reconoce sus pecados y los pecados del pueblo. Pero su fe también es visible cuando se acuerda de todas las promesas que Dios tenía en reunir su pueblo, restaurar su pueblo, y que ellos volviesen a Dios allí arrepentidos. Entonces, él tuvo fe cuando esperó en oración la oportunidad adecuada para empezar a actuar. Y yo no sé si eso os pasa a vosotros también, o sea, solo a mí. Pero cuando tengo un deseo santo, de ver el pueblo de Dios totalmente transformado por Él, a veces quiero salir e irme delante de Dios y del Señor y actuar. Nos quedamos afligidos con las situaciones y queremos una solución inmediata. No sé si os acordáis del pueblo de Dios ahí en el Mar Rojo, delante del mar, Faraón y sus soldados viniendo allí detrás de ellos. Ellos se acercaron a Moisés y le dijeron, ¿por qué no nos has dejado allí en Egipto? ¿Nos has sacado para que muramos en el desierto? O sea, ¿qué situación más complicada es esta? Danos una solución ya. Y la respuesta de Moisés al pueblo que le presionaba fue, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros hoy. O sea, delante de las situaciones más difíciles, debemos seguir mirando hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Las grandes obras de Dios pasan en la vida de aquellos que tienen su fe anclada en Él. Uno que no actúa por la fe, como dice el texto de Santiago, no va a ver la salvación de Dios. No va a ver la mano de Dios actuando. Y dice el texto de Santiago que hemos leído, que la fe es el opuesto de la duda. Dice también el mismo texto, que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora, mis hermanos, conocemos por la palabra que el que es así no recibirá nada del Señor. Nada. Es lo que dice ahí. La fe de Nehemías aparece en el contenido de su oración. La fe de Nehemías aparece también en el tiempo que esperó hasta que Dios le diese la oportunidad. Pero también aparece en las peticiones que hizo al rey. Vemos que era un hombre listo y no había utilizado los 4 meses que estaba orando solamente para orar, sino que ya tenía allí planeado sus siguientes pasos. Tenía allí una lista de peticiones ya preparada. Eso quiere decir que nuestros pasos, nuestras decisiones son proporcionales a nuestra fe. Uno que cree en un Dios todopoderoso, aunque sea copero del rey, no tendrá dudas en tener grandes planes con Él. Grandes planes. Un ejemplo, aparte del de Nehemías, más moderno es la historia de William Carey. No sé si conocéis, fue un pastor bautista en Inglaterra. Sentía un llamado para llevar el evangelio más allá de Europa. Y en una de las reuniones con los pastores, él presentó allí su anhelo de alcanzar a India con el evangelio. Y la respuesta de estos pastores fue: si Dios quiere salvar a los paganos, lo hará sin nuestra ayuda. Fijaos en esto. Creían en un Dios todopoderoso. Y la respuesta fue: si Dios quiere salvar a los paganos, lo hará sin nuestra ayuda. Él, por supuesto, se quedó muy frustrado por la actitud pasiva de sus colegas y les desafió con una frase que tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. Y la frase de William Carey fue la siguiente: espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. O sea, creer que Dios puede hacer es lo primero. Nosotros reconocemos, ¿verdad?, su soberanía, su omnipotencia. Sabemos que todo lo que Él quiere hacer, lo hará. Sabemos que Él es el que gobierna la historia. Y todos nosotros creemos esto, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Creemos que no hay imposibles para el Señor. Pero esa es solamente la primera parte de su frase. Espera grandes cosas de Dios. O sea, no debemos esperar menos que grandes cosas del Dios que es todopoderoso. Ahora, lo que nos toca a nosotros, el Dios que puede todas las cosas decidió obrar por medio de aquellos que pueden muy poco, como tú y yo. Él nos dejó órdenes exhortándonos a orar. Él nos dejó órdenes para que nos congreguemos, nos juntemos. Nos dejó órdenes para predicar el evangelio a todas las naciones. Ahora, ¿por qué nos dejó estas órdenes si Él es el Todopoderoso? ¿Por qué? Porque Él nos dio el privilegio de participar de su obra aquí en la tierra. Nosotros ahora somos embajadores suyos, de su reino. Somos imagen y semejanza suya. Ahora nosotros reflejamos su gloria a todas las naciones. O sea, creer que Dios puede todas las cosas no es una excusa para dejar de hacer lo que Él nos llama a hacer, sino todo lo contrario. ¿Por qué creo que Él puede todas las cosas? Debo intentar grandes cosas para Él.
Imaginaos en la situación de William Carey. Cuando quiso salir de Inglaterra y llevar el evangelio a India. A mí me parece una locura. Él llegó allí y encontró una sociedad llena de ritos paganos. Y uno de estos ritos acontecía cuando se moría un hombre que estaba casado. ¿Cómo creían en la conexión entre las almas cuando el hombre moría? ¿Qué hacían en el entierro del hombre? Quemaban a la mujer viva. Porque como estaban conectados, pues la mujer tenía que ser quemada viva. Bueno, si la mujer moría, no quemaban al hombre. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? No, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero ellos quemaban a la mujer viva y eso estaba en la ley, se permitía. William Carey luchó muchos años en contra de esa costumbre y gracias a Dios han cambiado la ley, incluso que permitía ese rito en India. Y William Carey, así como Nehemías, confiaban en Dios para lo imposible. Y por eso esperaban grandes cosas de Dios. Pero no se quedaron sentados diciendo que Dios puede hacer grandes cosas. Primero oraron y esperaron la oportunidad de Dios, pero luego se levantaron e intentaron grandes cosas para Dios. Ellos comprendieron que las promesas que tiene Dios en su palabra para nosotros, que toda la cantidad de órdenes que nos ha dejado, comprendieron todo eso y las obedecieron. Nehemías aquí, cuando oró, no estaba pidiendo un trabajo, porque tenía uno y era muy bueno. Él no pedía una vida llena de confort, porque trabajaba en un palacio y gozaba de los lujos que hay en uno. Lo que él pedía era la restauración de la ciudad de Jerusalén, no basada en su voluntad, basada en las promesas de Dios. Ahora, sus peticiones al rey, mis hermanos, estaban llenas de osadía. Él, incluso en este tiempo que estaba orando, ya se había enterado del guarda del bosque del rey, Asaf, y le pidió madera para restaurar todos los muros y las puertas. Pero nosotros, ahí, vosotros que trabajáis en la construcción, que sabéis de obra, esa era una obra grandísima, grandísima. Hay algunos números de aquel entonces que nos dicen que la muralla tenía una longitud más o menos de 4,5 kilómetros. A los que ya habéis construido un muro, imagináis, ¿no? 4,5 kilómetros. ¿Y cuánto de alto? 12 metros. Ahora, 4,5 kilómetros por 12 metros. Esos son los números que tenemos más o menos de aquel entonces. Y pedir material para estos muros, hay que tener osadía. Y claro que su anhelo en reconstruir ese muro gigante no estaba en las capacidades, basado en las capacidades que tenía él, ni tampoco en los recursos que disponía. Lo que él creía es que el Dios que puede todas las cosas, él mismo nos invita a que trabajemos en proyectos que van más allá de nuestras capacidades. Eso sí es esperar grandes cosas de Dios e intentar grandes cosas para Dios. Su oración basada en la fe, su espera estaba fundamentada en la fe y sus peticiones también estaban basadas en la fe que tenía en Dios. O sea, además de la centralidad que tenía de sus voluntades en Dios y no en él, y en la oración, que es el segundo punto que vimos, que demostraba su total dependencia de Dios, vemos que él tenía fe, y era esa la que le hacía perseverar sin dudar de lo que Dios podía hacer. Y podríamos aquí encontrar más características suyas, ¿no? No tenemos tiempo hoy, vamos a tener más predicaciones y podemos hablar en las siguientes. Pero aquí aparece la sumisión que él tenía a Dios. Y esa sumisión se manifiesta en la sumisión que tenía el rey. Él no dijo hasta luego, Lucas, y se fue. No, él esperó a que el rey le diese la autorización para que saliese.
hay otras características de un llamamiento, que es la oposición, que vamos a ver en el siguiente texto también. Se levantaron personas en contra. Pero nosotros nos quedaremos con las tres primeras características. Ahora, ¿cómo todo eso se aplica en nuestra vida? ¿Cómo vemos el ejemplo de Nehemías como algo relevante para nosotros hoy? Para que apliquemos el ejemplo de Nehemías, podemos mirar hacia la vida de Cristo. Ahora, cuando hablamos de cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra, mis hermanos, Cristo no actuó con egoísmo menospreciando al mundo o actuando con orgullo diciendo, mira, soy el Hijo de Dios. No. Cada una de sus actitudes estaban basadas en la voluntad del Padre. Y incluso encontramos versículos como en el Evangelio de Juan, diciendo que Jesús diciendo, ¿no? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y por eso ahora nosotros como discípulos de Cristo, nuestro deseo no debe ser satisfacerme a mí mismo, sino al Padre. Cuando miramos esto, cuando miramos a Cristo, comprendemos que es vivir una vida verdaderamente centrada en Dios. Ahora, nuestras actitudes egoístas no glorifican a Dios. Si seguimos buscando lo más cómodo, lo que más nos conviene, lo que me da menos trabajo, pues no vamos a gozarnos en los planes de Dios y en los planes que Dios tiene para nosotros. Sabemos que Dios es todopoderoso. Él iba a reconstruir los muros de Jerusalén de una manera u otra. Pero Él dio el privilegio a Nehemías a que participara de ese proyecto. Hay personas que están centradas en su propia voluntad, que cuando Dios obra, se enojan. Se enojan. ¿Por qué? Claro, porque cuando vienen las situaciones y las decisiones, los planes, los acontecimientos diferentes de lo que yo había planeado, pues esto está mal. Hay otros, sin embargo, que están buscando comprender la voluntad de Dios y guiarse por ellas. Y estos reconocen en cada una de las situaciones una razón para glorificar a Dios y reconocer su benéfica mano sobre él. El propósito de no dejarnos conformar con este siglo, si os acordáis del versículo, y de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿cuál es? Es para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, si nos tomamos la misma forma de este siglo, si nos conformamos a este siglo, no comprobaremos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora, si reconocemos que todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, viene de Dios, nuestra rutina debería estar llena de momentos de oración. Si es Él quien gobierna todas las cosas, ¿por qué dudamos y queremos encontrar un camino corto para solucionar nuestros problemas? A veces nos olvidamos que dependemos completamente del favor de Dios. Ahora, si no es Él que guarda nuestra casa, dice la palabra, en vano vigila el vigilante. En vano. Nosotros a veces pensamos que podemos proveer para nuestros hogares. Pero dice la palabra, y a veces nos olvidamos, que si Él no nos provee todo lo que necesitamos, en vano vamos a trabajar. Sin el favor de Dios no vamos a ninguna parte. Por eso la oración debe ser una prioridad en nuestra vida. Y la tercera y última cosa que hemos visto hoy es la fe. Ahora, si no creemos que Dios puede todas las cosas, si no actuamos fundamentados en esta fe, mis hermanos, no vamos a ver, ni mucho menos gozarnos de lo que Dios está haciendo. No vamos.
La fe está en la oración, porque recuerda las promesas de Dios, pero la fe también está en la espera. Dios tiene sus tiempos, y por depender de su mano benéfica, no podemos salir delante de Él haciendo las cosas. Debemos esperar su favor. Pero esa espera es activa, pues sabemos que Él puede todas las cosas, puede hacer grandes cosas por medio de personas como tú y como yo. Así que, mis hermanos, no dejemos de creer que el mismo Dios que levantó a Nehemías, el mismo Dios que levantó a William Carey, a María Celia, tantos por allí, de manera sobrenatural, todavía obra de la misma manera por medio de hombres y mujeres como tú y yo. No debemos dejar de orar y no debemos dejar de creer que Él puede todas las cosas. Y no dejemos también de pedir que las hagas por medio de nosotros. Es Dios que por medio de su Santo Espíritu actúa en nosotros, incluso para darnos las ganas que necesitamos para seguir adelante. Hay tanto todavía que hacer. Pues tenemos que pedir a Dios que nos ayude a comprender su voluntad para nuestro siglo. Tenemos que pedir la fe para seguir orando y esperando y para actuar de manera que no tengamos dudas. Porque la tarea que tenemos por delante es grandísima. Y nosotros no tenemos recursos. No tenemos personas. Pero creemos que es el propio Dios que nos dará todo lo que necesitamos. Hoy miro las dificultades aquí que tenemos aquí dentro de nuestra iglesia, entre nuestras familias, y pienso, no, cuánta obra de restauración todavía necesitamos. Miro a Aranjuez y pienso, qué difícil pensar, ¿no? Predicar el Evangelio y testificar del amor de Dios a toda esta gente. Miro a España y pienso, evangelizar ese país es imposible. Somos tan pocos. Pero lo que debería hacer es dar un paso más y decir, Dios es todopoderoso, así que voy a seguir orando con fe, actuando bajo su voluntad, para que su nombre sea engrandecido aquí, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en Aranjuez y en toda España. Que esa sea la palabra que nos traiga ánimo para seguir obrando por fe, dando pasos por fe y orando por fe. Que Dios nos llene de ganas en esta mañana por medio de la palabra allí del libro de Nehemías. Así que vamos a orar. Padre, reconocemos en tu palabra todo lo que son tus promesas, todo lo que eres, tu poder, tu sabiduría, tu perfección, tu eternidad y el proyecto que tiene para cada uno de nosotros. Padre, reconocemos todo eso, pero a veces nuestra fe no nos permite ver, no nos permite esperar, tampoco nos permite dar pasos de fe. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos tu apoyo, necesitamos tu poder, necesitamos, Padre, así como Nehemías, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu para que seamos guiados por Él. Te pedimos por las familias de nuestra iglesia, te pedimos por Aranjuez, te pedimos por España, que tú nos des, Padre, más de tu obra aquí en este país. Permítanos, Padre, participar de tu obra aquí. Ayúdanos, Padre, a actuar por fe, a orar creyendo que tú puedes hacer. Bendícenos, Padre, bendice tu obra aquí en este país. Bendice a nuestras familias y que seamos, Padre, gozosos, que nuestra tristeza no venga por ver la cantidad que hay de trabajo, sino que nuestra tristeza venga por el confort y el egoísmo que tenemos en nuestra vida. Bendícenos, Padre, guárdanos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.